En primer lugar, quiero saludar a los organizadores de este evento y felicitarlos sobre todo porque es importante que existan eventos de esta naturaleza, eventos culturales, sobre todo referidos a elementos importantes que representan nuestra cultura, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tema es la quena. Hablar de la quena es referirse directamente a la música autóctona. Existe la quena desde tiempos muy antiguos. Se han encontrado restos arqueológicos en la zona de Chilca, en la zona de Asia, acá cerca de Lima, restos arqueológicos de quenas de hace 7.000 años, según refieren los arqueólogos. Después se han encontrado quenas en las diferentes culturas de todas las épocas, ¿no? hasta la época inca, hay quenas de la época preincaica también, y las quenas todas son de diferentes materiales. Hay quenas de barro, o sea, de cerámica, de la época en que se dominaba el barro cocido. Hay quenas también de hueso de cóndor, de hueso de venado, de hueso humano también. Hay quenas de metal y también quenas de caña, las que han logrado más o menos conservarse, ¿no? en algunos entierros. Y las quenas que se han encontrado son de diferentes tamaños, de diferentes dimensiones, de diferente cantidad de huecos, de 4 huecos, de 5 agujeros, de diferentes formas de embocadura. Y eso es lo que delata el instrumento. Justamente esa embocadura es un pequeño bisel cortado en un extremo. Hay muchas otras especies de flautas en la cultura andina, acá en Perú y en esta parte de Sudamérica, ¿no? Existen, por ejemplo, las flautas de boquilla, conocidas como pingullos, pinquillos, las targas, ¿no? Pero la quena específicamente tiene una particularidad, no tiene, digamos, un canal de insuflación, sino va directamente a los labios y ahí es donde se produce el sonido al efectuar el aire directamente en esa muesca. Eso es lo que determina la quena. Puede estar construida, como les dije, de cualquier material, puede ser de cualquier dimensión, porque hay quenas también gigantes en la zona aymara, pero eso determina entonces la característica del instrumento musical. Además de los hallazgos que hubo en las zonas arqueológicas de épocas pre-incas e incas, también se habla de la presencia de la quena ya en la Polonia. Los cronistas nos hablan de las quenas, como Poma de Llava, Pedro César de León, hablan de la presencia de este instrumento. Claro, ellos lo pueden llamar flauta, ¿no? Desde su perspectiva, ¿no? Pero cuando describen el instrumento se refieren definitivamente a la quena. Ellos llamaban flauta, o también, como llamaban los indígenas, quizá en esa época, enaquena. En la colonia, inclusive, aparece una leyenda que narra nuestro tradicionalista Ricardo Palma, cuando se refiere a la leyenda del Manchespíritu. En esta época, cuando se trata de desterrar en ese proceso de implantación, digamos, de la nueva cultura, de la religión, sobre todo de la organización de los indígenas, se obliga, ¿no? Se enseña obligadamente a los indígenas a tocar arpa y violín, instrumentos que en esa época eran considerados instrumentos celestiales, ¿no? Instrumentos divinos. Y por tanto, en gran parte del Perú, en Sudamérica mismo, se comienza a aprender a tocar el arpa y violín por una cuestión de obligación, y trata de desterrarse, de destruirse todo vestigio que tenía que ver con la cultura autóctona. Felizmente para nosotros ha existido esa resistencia cultural, y por eso es que la quena
y otros instrumentos y otras manifestaciones se mantienen vigentes hasta hoy en día. Claro, con diferentes grados de mestizaje, ¿no? Ha habido diferentes influencias que han determinado, digamos, que hayan ciertos cambios, ciertas influencias, ciertas afinaciones nuevas de la quena, de la que vamos a hablar dentro de un momento, pero ha prevalecido la esencia del instrumento y tal vez quizá también la esencia misma del estilo, de los estilos de tocar la música. No se sabe cómo habría sido la música, pero recurrimos en todo caso a la tradición oral, ¿no? Para por lo menos tener una referencia quizá mínima, pero esencial de lo que pudo haber sido la música en tiempos prehispánicos. La quena en muchos lugares del Perú actualmente se utiliza en diferentes comunidades, se utiliza bastante como conjuntos, como tropas. Por ejemplo, en la zona aymara están los pulis, la danza de los pulis, y ahí, por ejemplo, la quena no le llaman quena, le llaman pulis, ¿no? O sea, la quena en sí es el instrumento que conocemos como tal, pero puede recibir diferentes nombres de acuerdo a la actividad o a la festividad que se está llevando a cabo. Machuaychas, pulis, en la selva también hay unas quenitas pequeñas, chiquitas, de hueso de venado, que tiene 2 agujeritos, pero tiene esa embocadura, ¿no? O sea, es lo que mencioné que diferencia a esta flauta de otras, ¿no? Y los aguarones le llaman, creo que le llaman pijun o pijuc. Y así la quena puede recibir diferentes denominaciones. Las quenas se tocan bastante en conjuntos de quenas, tropas, como le llaman en algunas zonas de Puno, los choqueras también, por ejemplo. En la zona de Huamanga se utiliza bastante en los carnavales de Huamanga, por ejemplo, ¿no? Antiguamente se buscaba quenas se buscaba hacer quenas de caña, se buscaba un material en esta zona de Ayacucho, quenas de mama, que es una caña delgadita, pero que produce una sonoridad especial, muy preferida, digamos, por los habitantes, por los músicos nativos de esta zona. Últimamente, claro, se utilizan más quenas de plástico, ¿no? Ya por una cuestión práctica, quizá es más fácil encontrarse con quenas de plástico o con materiales de quenas que un poco imitan las quenas autóctonas. Pero, como dije antes, puede ser de cualquier material, inclusive ahora se fabrican las quenas modernas de madera, pero igual son las quenas, nuestras quenas autóctonas, con diferentes grados de proceso de fabricación, de desarrollo, de evolución. Justamente este tema de la evolución de la que me estoy refiriendo no tiene, digamos, relación el término de evolución con que estamos mejorando digamos, el instrumento musical o la forma de hacer las cosas. No se refiere a eso. La evolución es simplemente un cambio, hay un proceso y es una adaptación, digamos, hacia ciertas necesidades que hay en la cultura. Entonces, no es necesariamente ir de algo que está en un nivel, digamos, menor para alcanzar otro nivel, simplemente es un intercambio, ¿no? Nosotros no pretendemos en este caso desvalorar nada, al contrario, nuestra cultura es tan antigua, nuestra cultura milenaria, que particularmente pienso tiene mucho valor, ¿no? Frente a los pocos años que tenemos, digamos, habiendo asimilado la cultura nueva, la cultura occidental. En ese sentido también yo quisiera mencionar algo importante. No pretendemos nosotros ser la palabra autorizada con todo lo que se está refiriendo acá. Creo que nuestra cultura es tan grande, es tan amplia, es tan compleja, aún no se ha logrado tener una sistematización como para profundizar en el estudio de la cultura peruana, de la cultura popular. Existe música aymara, música quechua,
música masónica, instrumentos, costumbres, solamente refiriéndonos a la música. Si hablamos de teatro, de danza, de canto, de cerámica, es, digamos, un mundo tan extenso que hace falta trabajos que vayan ayudando a sistematizar, a conocer mejor el estudio y el conocimiento de nuestra cultura. Toda opinión en este caso es completamente personal. Yo pienso que va a ser muy valioso que a futuro todos intervengamos, todos los que quisiéramos sentirnos involucrados en este tema, intervengamos investigando, estudiando y aportando ideas, si hay ideas importantes que aportar para seguir creciendo en el conocimiento de nuestra cultura. La quena tiene un desarrollo entonces a través del tiempo en que comienza a mezclarse con instrumentos de cuerda, ¿no? O sea, los españoles llegan, traen el violín, el arpa en primer lugar, luego ingresa los instrumentos de cuerda pulsada, aparece el charango como instrumento mestizo, la guitarra misma se indigeniza y la quena comienza también a formar parte de estos conjuntos, ¿no? En un principio entonces hay probablemente un choque sonoro porque la quena, de por sí la quena autóctona, tiene su propio sistema, tiene sus propias afinaciones. En cada lugar tiene diferentes formas, diferentes escalas. Las quenas en sí tienen, por ejemplo, huecos todos a la misma distancia y todos los huecos son del mismo tamaño. Entonces, desde nuestra perspectiva, ¿no? Tal como nosotros conocemos la música aquí en la ciudad, desde la perspectiva, digamos, de las 7 notas musicales de la escala occidental, estas quenas autóctonas estarían entonces desafinadas, entre comillas, por si acaso, desafinadas, porque las quenas autóctonas tienen su propio sistema de afinación. Las personas que viven en las comunidades que desarrollan su propia música tienen en su memoria colectiva una afinación particular que determina su sistema musical. Entonces, cuando la quena comienza, digamos, a involucrarse ya en las ciudades como el arpa, el violín, el charango, la mandolina, el acordeón, entonces se siente, ¿no?, quizás una desubicación. Entonces comienza a afinarse la quena a estos instrumentos occidentales. Se comienza a afinar la quena y aquí comienza el proceso de lo que se llamaría la estandarización de la quena. Entonces actualmente tenemos eso aquí en la zona urbana, esta quena que se ha desarrollado, esta quena moderna, es aquella que se construye con madera o con una caña ya tratada, o quenas de metal, pero afinadas ya al sistema temperado. Entonces, me atrevo a decir que también es un tipo más de quena, ¿no? No estoy diciendo que sea la quena correcta, la quena corregida, ni la quena evolucionada. Simplemente es una quena más de todos los tipos de quena que existen en la cultura, ¿no? Esa es la quena que nosotros ahora vamos a escuchar, vamos a tener la oportunidad de escuchar diferentes interpretaciones de maestros que han desarrollado, digamos, habilidades para expresarse a través de este instrumento musical. Cuando hablamos de intérpretes de la quena, cada comunidad, como dije hace un momento, tiene sus intérpretes, tiene sus conjuntos de quenas, ¿no? Hasta ahora, en la zona de Puno, por ejemplo, existen los que hacen las danzas, las choqueras. En Ayacucho también están los carnavales, como dije. En la zona del norte también hay conjuntos de quenas de metal que usan, ¿no?, como las quenas del cerro. En Cusco también hay quenas, conjuntos de quenas. Y los intérpretes son anónimos, ¿no? O sea, en todo caso son conocidos dentro del medio, pero comienza una etapa, ¿no?, en que en el apogeo, digamos, de lo que se llama la música incaica, entre comillas música incaica, porque viene a ser algo así como un título que pusieron algunos músicos en los años 20,
y al mismo tiempo estaban, digamos, influenciados por las músicas que se escuchaban en esa época, músicas que venían de Estados Unidos y Europa, foxtrot, country, y se comienzan a crear poemas, ¿no? Musicales, fox incaicos, country incaico, jazz incaico de esa época. Se creaba música para piano, para violín, ¿no? Y cuando aparece, digamos, la industria del disco, llegan los primeros inmigrantes de la zona de los Andes aquí con sus instrumentos musicales, se inicia entonces una nueva etapa. Comienzan a aparecer los pianistas como solistas, ¿no? Entonces ya es un nuevo concepto también de lo que es interpretar la quena, porque ya no es como la comunidad que, digamos, están todos inmersos dentro de la actividad sin importar si yo soy el pianista o no. O sea, aquí ya comienzan a aparecer solistas de quena, entonces se desarrolla un nuevo concepto, estilos de tocar. De todas maneras, los maestros que tocan, que comienzan a grabar, quizá todavía mantienen ese estilo, ese espíritu musical, esa forma de tocar antigua que tenían en su comunidad y se comienza a transmitir ahora a través de las grabaciones, ya con quenas un poco más afinadas, quenas más, digamos, más igualadas a los instrumentos nuevos. Entonces, en esta etapa destacan ya maestros pianistas que han dejado felizmente grabaciones, algunos de ellos, lamentablemente otros no. Podemos nombrar a algunos, me atrevo a mencionar, por ejemplo, el maestro Luis Grano, que dirigió por muchos años la orquesta Sol del Perú del Cusco, el maestro Pedro Chalco, con el conjunto Quenas Delante. Ellos han influenciado bastante a través de sus grabaciones en una forma, en un estilo de tocar la quena, todavía, digamos, en su entorno sonoro andino. El maestro Alejandro Ibarco, que fue mi maestro, cuando tuve la oportunidad de aprender a tocar la quena, a desarrollar la lectura musical, porque le enseñaba por lectura musical. También está el maestro Manuel Ríos, fallecido también él, que enseñó en la Escuela Nacional de Folclore. Y hay otros más, como el Lucio Sarmiento, el conocido El Brujo. También hay un maestro de la zona de la selva, Andrés Vargas, que es un importante intérprete, representante, digamos, de la quena de la zona de la selva. Luego, a partir ya de los años 80, se comienzan a perfilar nuevos intérpretes, quizá los discípulos de estos maestros, ¿no? Por ejemplo, el maestro Alejandro Ibarco ya ha formado a pianistas de alguna manera ya importantes, ¿no? para la influencia de nuevas generaciones de pianistas, ¿no? Vamos a mencionar al maestro Rubén Concha, al maestro Velázquez también, y hacia los años 90 se van perfilando también otros intérpretes. Está el maestro Sigiberto Velázquez, él, por ejemplo, ya tiene un estilo, digamos, mucho más moderno, ¿no? En sus discos nos muestra una miscelánea ya más abierta de la quena, ¿no? Interpreta música clásica, hace jazz, ahora último hizo una producción de música criolla, quena criolla, digamos una producción excelente, que ojalá tengamos la oportunidad de escuchar en este concierto, en este evento. Y hasta ahora sigue creciendo, digamos, esta difusión del instrumento musical, y cada vez aparecen nuevos intérpretes con nuevos bríos, con nuevos vientos, pero todos atrapados justamente por la influencia de la magia de este instrumento musical. Hay nombres también, digamos, que no estoy mencionando, no porque quieras, no por injusticia, son, digamos, una gran cantidad de intérpretes importantes. A todos los respeto personalmente, valoro mucho la calidad artística de todos. Un pianista que influenció mucho en la época en que yo era aprendiz de quena es el maestro Tevenot, Raymond
suizo, ¿no? Él llegó al Perú, le gustó la música tradicional, grabó discos con un estilo muy particular y también desarrolló interpretación de música de otros países de Latinoamérica. Y él ha influido bastante y creo que sigue influenciando en pianistas de ahora, del sencito, ¿no? Los más jovencitos. Gracias a la magia de internet, ahí los conocemos, ¿no? Vamos a mencionar, por ejemplo, a Sergio Cuadros, a René La Rosa. Bueno, hay muchos pianistas. Yo creo que ya lo vamos a conocer personalmente a todos ellos. Después, en cuanto a la parte, digamos, académica, tenemos la Escuela Nacional de Folclore actualmente, ya que imparte la enseñanza de quena a un nivel profesional. En primera instancia, la Escuela Nacional de Folclore apareció con la carrera de docencia, formando alumnos de quena. Actualmente, la Escuela Nacional de Folclore tiene también la carrera de artista y también hay, por supuesto, la carrera de quena, donde se supone que se va a estudiar a profundidad el instrumento, ¿no? Entonces aquí destaca la presencia de maestros como Jan Fuster o el maestro David Mariona, quienes desarrollan una labor académica importante en el estudio de la quena. Y como dije hace un momento, el estudio de la quena es todo un reto porque en este momento se ha terminado o está terminando de adaptarse a este sistema occidental. Ahora se toca con la quena, escalas, arpegios, en diferentes tonalidades, etc. Ahora falta retomar, mirar otra vez hacia la cultura, mirar otra vez hacia la música autóctona y volver a esos sonidos. Entonces es una dimensión completamente nueva, porque ya no va a ser, digamos, solamente una quena que imite, digamos, a la flauta, en todo caso es un proceso, sino la quena como quena. Y en todo caso también es un reto para los compositores de música popular, los que hacen música urbana, y para los mismos compositores académicos que tienen, en este caso, con la sonoridad del instrumento, con las diferentes formas de embocadura que tiene la quena, toda una nueva perspectiva para componer y para los maestros para enseñar a través de este instrumento musical. Les agradezco mucho su atención. Si alguno quisiera hacer alguna consulta, creo que eso habría ya que coordinar al final de este conversatorio y voy a ceder el lugar al siguiente disertador. Muchas gracias. Está presente pues, en este ciclo que estamos haciendo en el marco del 39º aniversario del Centro Flores Amanos, que hemos querido dar